Estamos con el ex gobernador de Mendoza, Arturo Lafalla, fue vicegobernador también de Octavio Bordón, llegó el cuarto gobernador de la democracia y gobernó entre 1995 y 1999. Usted, Arturo, ¿qué considera que la democracia nos enseñó en estos 35 años? Empezando por ahí, yo creo que nos enseñó a convivir en paz. Los de mi generación, allá yo terminé la universidad en el año 70, así que transité la universidad con el proceso de Onganía. Y comencé casi al poco tiempo de ejercer la profesión de abogado con el proceso de mucho más violento del último proceso militar. Entonces, tengo una lamentable larga experiencia de procesos, no solo autoritarios, que era una faceta, sino en que lo más grave es que los conflictos se resolvían por la violencia, sea que el Estado, la respuesta que daba era con violencia, o la protesta ciudadana, legítima o no, se expresaba con violencia. Bien. Me parece que el gran salto adelante, vital para mí, ¿no? como la Revolución Francesa, que solo la vi en los libros, esto lo viví y sé lo que transformó mi vida cotidiana, no solo de político, sino de estudiante, de esposo, de chico, de padre, de hombre común. Ese salto es, para los que hemos tenido la experiencia, un salto cualitativo, más allá de los fracasos posteriores que pueda tener, un salto cualitativo muy importante, que es vivir en paz, que la violencia no es monopolio ni forma de resolución de ningún conflicto. Me parece que ese es el gran salto. Bien. ¿Qué nos falta aprender? Y mucho, porque no solo que los conflictos se resuelvan en paz, sino que se resuelvan bien. Yo creo que el gran salto y el positivo, miremos estos 35 años, es que aún en momentos muy conflictivos como fue el 2001, la democracia dio los instrumentos para resolver ese enormísimo conflicto que teníamos, o en el 89, mediante el adelanto, la democracia dio los instrumentos para que en paz hiciéramos una transición. Lo que no dio son buenos resultados, en especial para los sectores más débiles de la población. Entonces, ¿cuál es el déficit? Que instrumentalmente funcionó y bien, pero es que los resultados, entonces fundamentalmente los resultados en una equitativa distribución de los esfuerzos y fundamentalmente los resultados económicos para que haya mucho menos pobres de lo que hay, ¿sí? La cantidad de pobres que hoy tiene Mendoza o la Argentina es un insulto, es un profundo fracaso, no de la democracia, sino de aquellos que fuimos protagonistas de, digamos, la responsabilidad de gobernar o ser responsable de los distintos sectores civiles en el sistema democrático. Esto, a mi juicio, no desvaloriza a la democracia, sino a la dirigencia que tuvo responsabilidades en ese periodo democrático. Sí, hay una relación bastante directa entre el crecimiento económico y la adhesión de la gente por el sistema democrático. La altísima no adhesión, si uno mira, habrá visto la última encuesta, a ver, todos lo suponíamos, me incluyo entre ellos, pero es un cachetazo, ¿no?, de la realidad, que si sobre eso no somos capaces de reflexionar, me parece que va a ser cada vez más difícil que los resultados de la democracia mejoren, que es lo que hay que conseguir. No abjurar de la democracia, no renegar de la democracia, sino hacer que cada vez resulte más inclusiva. En su gestión, usted en Mendoza, gobernando, ¿cuál fue el momento más difícil que le tocó vivir? Creo que fue, por mencionar uno, es muy probable que haya sido la rebelión policial. Claro, no sé, está ligado a lo institucional. Fruto de temas, entre otros. Sebastián Bordón. Claro, de hechos, en aquel momento muy notorio, hubo, y como consecuencia, creo, de un proceso, hubo una rebelión policial en el cual yo fui consciente en aquel momento, y obviamente soy ahora, que no había gobernador. Un gobernador, más allá del signo político, que no conduzca y no ordene a la fuerza policial, es un gobernador que perdió el control, es decir, dejó de ejercer su máxima responsabilidad. Y el monopolio, lo que hablamos recién, del uso de la fuerza pública es una de las atribuciones centrales de la democracia. El único ciudadano armado es el policía, en el ámbito interno, el ejército, la gendarmería en el ámbito externo. Pero en la convivencia social, el único ciudadano armado y con legitimidad para tener esa arma y eventualmente usarla es el policía. Que la peatonal, nuestra tradición peatonal, esté desbordada por no me acuerdo cuántos cientos
de policías que no respondían a ninguna orden, los patrulleros dando vuelta con las sirenas en la comisaría, no atendiendo nada. Fue una seria revolución. Obviamente esa rebelión no tenía por intención ni la toma del poder, ni la destitución del gobernador, seguramente no, pero fue un momento muy crítico, en que el principal objetivo era retomar el ejercicio de la autoridad. ¿Fue una respuesta de la policía por las medidas que usted tomó y por investigar la muerte de Sebastián Bordón? Yo no creo que haya una relación directa, pero que tenía que ver seguro. Eso que tuvo como respuesta, no solo de mi gobernación, sino del poder político, fue la que todavía se recuerda, reforma policial. Sí. Que fue esta discusión que hay y todavía persiste con algunos sectores de nuestras policías, tanto la policía provincial como la propia gendarmería, pero fundamentalmente las policías o la bonaerense, es decir, las policías que dependen de los gobiernos, es que esa policía se ajuste estrictamente al funcionamiento de la ley. Y en la ley está que el jefe de la milicia, esa es nuestra vieja constitución, hoy diría la fuerza, es el gobernador de la provincia, pero no por personificarlo en una persona, sino que es el poder que el pueblo democráticamente elige, es el que conduce esa fuerza. La policía, o buena parte de la policía, tiene, todavía en algunos, la concepción de que junto con el uso de la fuerza tienen la facultad de resolver cómo y cuándo se ejerce esa fuerza. Y entonces, si ustedes repasan lo que decían los policías sublevados, decían, mire, déjennos estas cuestiones de los derechos humanos, los políticos que no se metan, los jueces que nos dejen hacer, que nosotros sabemos cómo se trata el delito. Es una barbaridad. Es una rebelión no contra el gobernador, es más grave, porque es una rebelión contra la democracia. Era contra la esencia de la democracia, que el uso de la fuerza tiene que estar absoluta y estrictamente controlado. Los policías, y no digo que fuera para delinquir, en muchos casos, yo estoy convencido que ahí son policías de buena fe, que en su formación autoritaria tienen la concepción de que ellos están con la capacidad para decir quién es el delincuente, quién no es, y en su caso proporcionarle el castigo en el momento. Uh-huh. ¿Cómo vivió usted esos días? Pues fueron días donde, bueno, estaban, como usted dijo, y había policías armados en la peatonal, ¿no? Claro, estuvieron un par de días, sí, ¿no? Sí, 2 o 3 días, hasta sí, que el primer pedido fue que dejaran las armas. ¿Cómo lo vivió usted en la casa de gobierno, en el cuarto piso? Yo me acuerdo como anécdota, en un hecho delictivo, habían matado a un policía. Claro, Castillo. Y yo fui al velorio y fui no solo al velorio, sino que fui al entierro en el cementerio de Capital. Y ahí ya estaba, fui acompañado por los jefes policiales de ese momento, ahí ya la policía aplaudía, y no era el aplauso, sino que era el aplauso del reclamo. Es decir, me estaban insultando, no Arturo Lafalla, también estaban manifestando quejándose. Su rebelión, su enojo, su desagrado con la autoridad civil. Seguramente por algunas cosas, yo no sé qué exactamente que yo pude haber hecho, pero a mí me parece, o mi opinión, que la rebelión esta policial le hubiera tocado al que le hubiera tocado. Tarde o temprano esto le iba a ocurrir a algún gobernador de Mendoza. Y la respuesta tenía que ser la de la institucionalidad de Mendoza, como lo hicimos un par de años después, un año y medio después, en el 99, cuando, de acuerdo con todas las fuerzas políticas, hacemos la que se llamó la reforma policial como política de Estado. Pero volviendo a tu pregunta, de ahí, no me acuerdo qué día de la semana era, pero tengo idea de que era cerca de un fin de semana. Eso fue a la nochecita, el acto termina de noche, donde el jefe de policía se muestra con autoridad todavía, la perdió a los 10 minutos. Yo me voy a mi casa y al rato me dicen que se estaban juntando los policías en la casa, en la peatonal. Empiezo a llamar a los jefes y los jefes me decían que no sabían qué pasaba. A los comisarios, a los llamamos del Estado Mayor, que tenía teléfonos, entonces inmediatamente, esto fue antes de la medianoche, bueno, por lo menos el gesto de autoridad, me fui a la casa de gobierno, al cuarto piso, prendimos las luces para decir, señores, estamos. El gobernador está, no está escondido, el gobernador está, no muy tarde, pero recuerdo que en medio de la madrugada, viendo el panorama,
de que esto no tenía una conducción por lo menos visible, que los jefes que... Sí, bueno, una rebelión, no fue una rebelión de jefes, yo creo que fue permitida por los jefes, la verdad. Sí. Ellos fueron desbordados, pero la veían con simpatía, porque en el fondo el reclamo lo compartían. Me decían que habían perdido el control. Y entonces lo llamé al secretario de Seguridad en ese momento, que era Miguel Ángel Tómaco, hablamos con Coren y le pedí la gendarmería. Y a la madrugada, para ocupar la ciudad, es decir, les conté lo que era, miren, no sé qué pasa en las próximas horas. Mandaron la gendarmería y ahí retomamos el control de la ciudad. Gracias a Dios no hubo desbordes ni hecho de sangre, porque en realidad la intencionalidad de la policía no era esa, no era hacer desmanes, ni tenían acuerdos con la delincuencia, no había nada. Pero era una puja de poder, creo que fue un ataque, no a mi gobernación, también obviamente, pero era una discusión con el sistema democrático. ¿Cuáles son las complicaciones con las que se encuentra un gobernador? Está bien, dependerá mucho de la coyuntura, cuando llega al poder y le toca gobernar Mendoza. Bueno, de esto, a ver, si miramos en estos últimos 35 años, ¿no es cierto? Creo que a cada uno le tocaron circunstancias diferentes. Esas circunstancias diferentes tienen que ver fundamentalmente con cuál es el panorama económico-social que viene de las políticas nacionales. Una cosa es gobernar sin inflación y otra cosa es gobernar con un 40% de inflación. Una cosa es gobernar con un 3 o un 4% de desocupación, otra cosa es gobernar con un 12 o con un 13%. Es decir, con crecimiento y con poco crecimiento. O con decrecimiento. Entonces, eso que es el clima de una época, que es lo que marca absolutamente, yo creo, el juicio que se debe hacer sobre el resultado de una gestión provincial, el marco en el que tocó. Para hacer un ejemplo, uno no le puede pedir los mismos resultados a Iglesia, que le tocó la tremenda crisis del 2001, que a Cobo, ¿no es cierto? O que al propio Jaque, ¿no es cierto? Es decir, que les tocaron periodos de estabilidad económica, de crecimiento económico, de sostenido crecimiento económico, frente, nadie le puede recriminar a Iglesia haber emitido bono y decir que falsificó moneda. En realidad fue lo que hizo, pero también lo hizo Bordón y yo acompañándole a él en el año 89. Entonces, cada hecho debe ser enmarcado en una situación. Así que esa pregunta, Gastón, yo diría que es para cada uno. Bien. A mí me tocó un fin de ciclo. Sí. Eran todavía los beneficios del 1 a 1. Sí. Que el 1 a 1, aún sostenido artificialmente, elimina de la sociedad una serie de conflictos que yo recuerde, no tuvimos una huelga docente. Cuando tenían que comenzar las clases comenzaban. Y eso fue porque yo fui genial. Digamos, Iglesia o Cobos o Jaque tuvieron conflictos porque ellos fueron los inútiles. Hacer eso sería una interpretación casi necia, diría yo. Porque eso tiene que ver con el contexto socioeconómico, de macroeconómico del país. En mi caso, yo decía un fin de ciclo porque era el 99, el 95, habíamos pasado la crisis del tequila, ¿te acordás que veníamos de crecer, el país venía creciendo? Menem, en el mismo día que se reelige a Menem, es cuando a mí me eligen gobernador. Menem en ese momento, después de 6 años de gobierno, saca el 50% de los votos del electorado. Después de 6 años de gobierno, ese mismo Menem, parecido, con varios años menos que hoy conocemos, con conflictos o críticas desde el punto de vista de la ética. Todo esto, así todo saca el 50%. Cuando vos mirás los números, primero había estabilidad monetaria, ¿no? El 1 a 1, artificial o no, para la gente era cotidiano y era real. El país venía de crecer el año 92, 93 y 94. El 95 tuvo una debacle, dejamos de crecer, pero veníamos 3 años de crecimiento, la pobreza decreciendo al 24% y ahí rebota con el 95 y se va. Entonces, de un periodo de mucha bonanza para nosotros, yo asumo saliendo de una crisis, empezando a salir. Y viene en principio 2 buenos años, el 96 y el 97, que fueron años de crecimiento. Crecimos a tasas del 5, el 6%. Viene el 98, que da vuelta, y el 99 me tocó ya el comienzo de la recesión, de la cuesta baja.
¿Eso con qué tenía que ver? Tenía que ver con la ocupación, con el grado de actividad económica, cosas que el gobernador tiene pocos resortes, ¿vale? Y por supuesto con el desequilibrio de la cuenta pública. Cuando la economía crece, los impuestos aumentan la recaudación y el gasto uno lo puede ir teniendo más atrás. Cuando, como nos pasa ahora, la recesión disminuye significativamente los ingresos, los gastos del Estado, que son rígidos, o en épocas de vaca flaca, tienden a aumentar, el déficit, el desequilibrio se te convierte en un problema serio. Arturo, ¿cuál considera el mejor momento de la democracia argentina en estos 35 años? Es difícil. El mejor momento de la democracia. Mira, yo creo que para medir el resultado de una democracia es cómo le fue a los más débiles. Para mí, los dos mejores momentos me los dice el indicador de cuándo hubo menos pobreza. Eso fue el año 94 con Menem y el año 2011, cuando Cristina saca el 54%, 2011. En esos dos, para mí esos dos momentos, no por la elección presidencial, yo creo que la elección presidencial es consecuencia precisamente de eso. En esos dos momentos fueron los únicos en que el grado de pobreza, es decir, los dos en que más bajo estuvo el grado de pobreza, y llegó a los 24, que sigue siendo escandalosamente alto. Para mí fueron los dos mejores momentos. Y oh casualidad, fueron los momentos en que dos presidentes que tenían un pasado, por lo menos conflictivo, lograron reelegirse, uno con el 50 y el otro con el 54% de los votos. Para mí, ese fue el mejor momento de la democracia. ¿Más complicado? Los picos. Los más complicados seguramente, que yo creo que son las grandes deudas que tiene la dirigencia, tenemos, porque yo soy parte de esto, en este periodo, que son las crisis recurrentes. La del 89. En ningún otro país de la región hubo una crisis de ese tamaño. La del 2001 y la de hoy. ¿Qué país, esto lo dicen todos, pero yo también, qué país de la región tiene el grado de inflación que tenemos nosotros y el grado de pobreza que tenemos nosotros? Sobre todo el grado de pobreza. Entonces me parece que los grandes déficits y los peores momentos fue precisamente cuando, fundamentalmente por impericia, por negligencia, por lo que quieras llamarle, de nuestra dirigencia política, tuvimos esa crisis que ningún país de la región tuvo. Esa crisis significó que en algún momento llegáramos hasta el 50% de pobreza. Esa gente, esos argentinos que pagaron esa inoperancia, para mí son lejos los peores momentos de la democracia argentina, ¿no? Bueno, muchas gracias, Arturo.